Bendiciones para todos, bienvenidos una vez más. Estamos aquí para comunicar un tema que tiene una relación con la vida actual, con la vida contemporánea y con las formas de vida que podemos ver que en este tiempo, precisamente el tiempo en el diario vivir, está cargado, está saturado. Hay muchas exigencias sobre el tiempo y por muy bueno que sea el hombre o la persona en la administración, en la repartición de su tiempo, resulta que se termina el día y no logró todo lo que había programado, porque hay algo que está haciendo falta y es tiempo. Esto nos recuerda lo que Yahshua dijo, que los días serían acortados. Y lo vamos a traducir de manera simple, que el tiempo cada vez rinde menos. Pero no nada más es que el tiempo rinda menos, sino que hay muchas cosas por hacer y uno quisiera hacer todas las cosas en un solo día o en el mismo tiempo, ¿no? Y quisiéramos atender simultáneamente varios asuntos, varios temas en los cuales pues terminemos el día, pero de manera satisfactoria. Pero todo esto no nos deja oportunidad a nosotros de analizar y de observarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues por la premura del tiempo, porque el tiempo exige, porque no hay tiempo para desperdiciar. Yo escuchaba de un hombre que le gusta hacer alarde de que él no desperdicia el tiempo. Él mencionaba que para comer, ese tiempo que ocupaba para comer era un desperdicio de tiempo. Y también yo recuerdo a los viejos, a los abuelos que decían un dicho entre ellos, como caminaban en el comercio cuando se hacían no en transporte motorizado, sino en bestias de carga, decían que en comer y en echar cebada a las bestias no se pierde jornada. Sin embargo, a mí me tocó vivir días en los cuales se tenía que comer y trabajar a tiempo. De ahí comenzó a hacerse común el alimento de tortas y la comida rápida, que actualmente tiene una gran demanda, es por eso mismo, porque ya nadie tiene tiempo ni para cocinar, porque cocinar lleva un tiempo prolongado. Entonces ahora ya hay lugares donde se vende comida rápida, donde se pide por teléfono, por un WhatsApp, y ya está listo para que cuando uno pase ya nomás llega y recoge. Incluso hay quienes van manejando y van comiendo. Bueno, con todo esto que estoy diciendo, cada uno de ustedes podrá analizar y observar el ritmo que lleva su propia vida. Y el tema que quiero compartir con ustedes, pues es un tema que dice así: ¿qué sentido tiene la vida desde nuestra perspectiva? Obviamente aquí la perspectiva tiene que ser de forma individual. ¿Por qué? Porque para mí la forma que yo llevo de vida es distinta a la de mis vecinos, es distinta a las de otras personas que tienen otra forma de vida. Y para algunos otros, lo que yo hago es un desperdicio de tiempo. Y lo que ellos hacen para mí es un trabajo excesivo que no tiene sentido. Yo quiero comentarles a ustedes este dato para que ustedes lo comprendan, que había hubo un hombre llamado Simón, hijo de Yohai. Este hombre se dedicó al estudio esforzado y a un estudio profundizado de la revelación del Padre Eterno para su generación y para el resto de nuestra generación, para todas las generaciones, vaya. Y este hombre, por designios del Imperio Romano, fue buscado con la finalidad de terminar con su vida.
Entonces, este hombre tuvo la obligación personal de refugiarse en una cueva allá en el territorio de Galilea. Y pasó ahí 12 años, él y su hijo, 12 años refugiados en esa cueva, en una perfecta, íntima y estrecha comunión con el dador de la vida. Ahí se relacionó tanto con Dios que alcanzó un grado que cabalísticamente hablando se le llama de 125 peldaños de pureza y santidad. Bueno, cuando llega una paloma, porque estoy hablando de otra dimensión, de otra forma de vida, una vida 100% espiritualizada, y estamos hablando de 12 años de insistencia en lo espiritual y de separarse del mundo material. Entonces él pidió una señal al Eterno y el Eterno le mandó una señal, y esa señal fue una paloma que le llevaba el mensaje diciendo: aquellos que habían dictado poner fin a tu vida han muerto. Ahora escuche esto, él sale de la cueva. Sale de la cueva, yo sé el nombre de la cueva, el lugar y todo, pero obviamente no es la finalidad decirles a ustedes eso, sino lo que quiero resaltar de ahí es que cuando él sale de la cueva, él había dedicado 12 años de su vida para profundizar en el conocimiento espiritual. Y lo primero que encuentra ahí en las laderas de un monte, él encuentra que están soplando el trigo, que están aventando el trigo con el viento y con una herramienta para que el viento se lleve la paja. Entonces, él agarra y pronuncia estas palabras y dice: qué insensatos los hombres que no entienden, vean lo que dijo, que no le dedican tiempo a la palabra del Eterno y se dedican a las cosas materiales. Y ese hombre, ¿qué creen? Por la declaración de su boca y por el peso de santidad y de poder que él tenía, ese hombre murió al instante. Bueno, quiero decirlo así, no estaba apto, después de 12 años de santificación, no estaba apto Simón, el hijo de Yohai, para vivir en medio de los hombres, porque había un desfaz, había una divergencia enorme entre él y el resto de la sociedad de ese entonces. Él tuvo que regresar un año a la cueva, pero para comenzar a disminuir su grado de santidad. Bueno, entendamos esto. En este tiempo, todos o la mayoría, en un alto porcentaje, está dedicada, consagrada a trabajar, a obtener dinero, a cobrar un salario, a buscar sus prestaciones de ley y a edificar su casa, a criar sus hijos. Y ese es el diario vivir ahora. Y por eso en mi corazón nace esta inquietud de decir, plantear este tema: ¿qué sentido tiene la vida desde nuestra perspectiva? Bueno, vamos a darle forma a esto leyendo en Eclesiastés capítulo 1 en el versículo 2, que dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Bueno, esta es una pregunta que hace el predicador, que nosotros los seres humanos, por más que hayamos trabajado en esa pregunta, siempre se sobrepone la necesidad. Pues sí, lo que aprovecho es que tengo para comer, lo que aprovecho es que tengo donde vivir, lo que aprovecho es para darle a mis hijos lo que ellos necesitan. Y claro que es un provecho que vale la pena. Sí,
Claro que sí, pero te diré una cosa, hay otras formas de cómo apreciar esta situación, ¿sí? De todos modos, esta es una pregunta que deberíamos considerar con el mayor interés y la debida profundidad. Y es esta pregunta. ¿Quién estableció la forma de vida actual? O otra pregunta, ¿quién determinó que la vida fuera así como es? ¿O que esta es la mejor forma de vida? Yo quiero hacer una pequeña explicación de la era industrial no siempre ha estado. Se sabe que desde los días de Noé, después del diluvio, hacia acá, fue cuando se determinaron ya las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Es como se estableció que hubiese tiempos de lluvia, tiempos de sequía, tiempos de helada. Y ahí se anuncia que mientras haya habitantes en la tierra, no iba a faltar la arada, o sea, lo que es el barbecho, la siembra, el cultivo, la cosecha. Entonces, allí oficialmente se establece que las generaciones deberían de vivir por medio de la agricultura, de la ganadería, ¿sí? Obviamente también del comercio. Y esa era la forma de vida que predominó en esos tiempos. Y la vida ha dado diferentes saltos, evolucionando, y no quiero explicar cada uno de ellos, pero quiero decir que los primeros fueron la agricultura y la ganadería. Hasta la fecha hay, con todas las técnicas que eso representa en este tiempo, pero sigue. Sin embargo, no muchas personas, aunque sí hubo quienes, pero no muchas personas se concretaron a analizar el desenvolvimiento de la vida. Y esta es la primera propuesta que yo te estoy haciendo. ¿Por qué no te sientas un momento a analizar el desempeño, el desenvolvimiento de tu propia vida, de tu día a día, y para que analices cómo tu vida se ha convertido en una vida cotidiana y hasta rutinaria? Bueno, debes saber que cuando la vida se establece de una sola manera, deja de ser una aventura. Ya la vida pierde su atractivo, la vida deja de ser divertida y deja de ser antojadiza, y es cuando ya no tiene sentido nada. Y eso es exactamente lo que ha sucedido a lo largo de estas últimas generaciones, y para ser más preciso, a partir de la era industrial hacia acá. ¿Por qué? Porque antes había agricultores, había ganaderos, había mineros, había herreros, había carpinteros, había de todos los oficios que naturalmente habían aprendido y que en eso se desempeñaba la gente. Pero cuando ya vinieron la era industrial con todas sus industrias en diferentes lugares, como la industria petrolera y la industria de los aceros, y todo lo que actualmente hay, como son armadoras, fabricaciones de piezas automotrices y armadoras, y toda la industria textil, en la confección, en todo lo que tiene que ver con las exigencias de estos tiempos. Bueno, la vida se volvió de una manera como ahora ya está establecida, pero que antes no fue así. Entonces, cuando la vida se establece de una sola manera, pues ya pierde su atractivo, y las personas con tantas exigencias que tienen que enfrentar, pues resulta que ya no tienen tiempo de cuestionar
su propia forma de vida. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 9, verso 11? Y dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. O sea, la carrera no la ganan los que corren más, ni los que pesan menos. Ni la guerra es de los fuertes, ni aún de los sabios es el pan, porque todo el mundo come. Ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y en esta última frase de que tiempo y ocasión acontecen a todos, quiere decir que la vida es en una especie, se integra por medio de ciclos. Hay un tiempo, un periodo en el cual tú debes de conocer la pobreza. Hay un tiempo en el cual tú debes conocer el dolor. Hay un tiempo en el cual debes conocer la enfermedad y debes conocer las medicinas. Hay un tiempo en el cual tú tienes que viajar. Hay un tiempo en el cual tienes que sembrar. Hay un tiempo en el cual tienes que cosechar. Y sabiamente lo dijo el predicador, todo tiene su tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es cómo se gobierna, cómo se distribuye y cómo se administra el tiempo, no desde nuestra voluntad ni desde nuestra perspectiva, sino desde el orden divino. Porque hay un Dios que controla todo y ese es el Padre eterno. Bueno, con todo esto se puede decir que desde la era industrial para acá el hombre ha sido amansado. Se escucha feo la palabra, pero en realidad al hombre no le conviene ser adiestrado o amansado o domesticado. El hombre fue creado para ser libre. Yo quisiera que todos comprendieran un momentito. Si alguien atrapa a un ave libre, y cuando la meten en una jaula, esa ave no está a gusto, no acepta y dice, bueno, pues ya estoy aquí encerrada, me voy a calmar. No, el ave se golpea sobre los alambres de la jaula, lucha por salir hasta que se lastima, hasta que se cansa, hasta que sangra o hasta que le duele. Lo mismo si alguien atrapa a una bestia salvaje, por ejemplo, a un león, que lo duerman con un dardo y luego despierta en una jaula. Claro que al despertar, no hombre, ese león va a estar enfurecido, va a querer destrozar la jaula. Bueno, los primeros hombres que enfrentaron la era industrial tuvieron que ser amansados. Pero si desde que nace un pájaro, desde que nace un león, desde que nace un nuevo hombre, ya nace en el nuevo sistema, ya viene entendiendo que así es, pero no siempre se fue esclavo, no siempre el hombre fue amansado, el hombre fue libre para hacer lo que bien quisiera. Bueno, pues el hombre ha sido amansado y se le impuso un modelo de vida diferente al grado de que ahora ya entendió y ya aceptó que esa forma de vida ya la ve como normal, ¿sí? Y ya cuando una persona acepta su vida como normal, bueno, pues ya no tiene tanto que hacer más que dejarse llevar, ¿ok? Esto hace que ya no haya fuerza para revertir. Claro, ¿cómo? Nosotros hemos estudiado, bueno, se ha dicho y hay ilustraciones acerca de que es inconcebible, fíjese bien, que los elefantes, los paquidermos, tienen tanta fuerza en su cabeza, en su nariz, en su moco, como se le llame, en su trompa, que pueden envolver un árbol y arrancarlo. Pero es increíble que si el elefante desde pequeñito está atado a una estaca con su pata,
sea incapaz de arrancarla. Entonces, el problema no está en su pata ni en su fuerza, sino en la idea con que creció. Y ya no tiene la fuerza para arrancar un árbol con su cabeza, pero no entiende que esa estaca representa una insignificancia en realidad. Bueno, esto hace con esta generación que ya no tenga las fuerzas para revertir lo que ya se estableció o lo que ya se impuso. Y muchos encuentran más conveniente dejarse llevar por la corriente que ha arrastrado a todas las masas, pero el objetivo debería ser simple. Véalo. Eclesiastés capítulo 2, verso 24 al 26, que dice: no hay cosa mejor para el hombre, no hay cosa mejor, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? No, pues nadie. Solo yo. Y si yo no pongo atención a cuidarme, a comer y a beber de mi trabajo, pues se va a cumplir lo que también dice la palabra, que hay quienes se dedican a trabajar y a acumular riquezas y no disfrutan de ellas, pero resulta que viene a disfrutar de las riquezas otro que ni siquiera trabajó. Bueno, y dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Sabiduría, ciencia y gozo. Sabiduría, ciencia y alegría, vaya. Mas al pecador, esto es decir, al transgresor, al desobediente, al rebelde, da el trabajo de que se ponga a trabajar y a amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nos cuesta trabajo entender que las cosas sean así, de verdad, pero todos tenemos la misma capacidad de inteligencia, solamente hay que desarrollarla y hay que aplicarla. Este versículo, que es el versículo 26, está demasiado fuerte en su contenido, pero es tajante y es directo. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y si analizamos, en ningún momento aparece fuerza física. No dice oportunidad de trabajo. Le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador, yo quiero explicar que el pecador no necesariamente quiere decir que sea una persona mala, sino una persona que cierra su corazón al entendimiento, a la sabiduría, a la ciencia y al gozo, ¿sí? A esa persona le da el trabajo de recoger, a ese sí necesita fuerzas, y de amontonar necesita esfuerzo para darlo al que agrada a Dios. Y bueno, esto también es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque hay hombres que han dedicado su vida y se han consagrado a trabajar desde muy temprano y se acuestan demasiado noche, a lo cual la Biblia dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, no tiene sentido eso desde la perspectiva divina. Sin embargo, hay personas, déjenme decirles que en estos tiempos, si su trabajo está 1 hora, 2 horas y hay mucho tráfico, tienen que salir de su casa 2 horas o 3 horas antes de la hora de entrada a su trabajo. Significa que se van de su casa cuando está oscuro, no desayunan con su esposa, no desayunan con sus hijos, no los llevan a la escuela y se van. Y otra vez en la tarde vienen nuevamente, y eso quiere decir que nos vemos obligados a analizar qué hay detrás de todo esto, o mejor dicho, ¿quién está
está detrás de todo esto? La libertad es un derecho al que todos tenemos que apelar. Es un derecho que todos deberíamos disfrutar. Obviamente, si hay opositores a la libertad, es decir, así como el Padre Eterno te ofrece una forma de vida de disfrute, hay quien, que es lo contrario al Padre Eterno, Satán, que quiere decir el diablo, el adversario, él no quiere que disfrutes. Por eso dice Juan en el capítulo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. El ladrón es el mismo diablo, es el mismo maligno que se menciona en Primera de Juan 5:19, que dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, entonces hay oposición para que el hombre disfrute. Hay oposición y fuerza espiritual, una energía negativa, contraria al bien, para que el hombre no pueda disfrutar, no se le permite disfrutar, ¿sí? Y eso es un trabajo de los opositores de la libertad. Hay a quienes no les conviene que tú seas libre. ¿Por qué? Porque una persona libre dedica tiempo para leer, para estudiar, para conocer la palabra, para conocer y pasar tiempo de calidad con su familia, con su esposa, con sus hijos, para ir a algún lugar y comprar un helado y disfrutar de unos minutos en el parque, de tomar unos días para visitar a los abuelos, a la familia. Eso es libertad, hacer las cosas buenas en el tiempo y forma que tú quieras. Pero bueno, los opositores quieren verte cansado, obligado, lleno de exigencias, viviendo. Y uno sabe cómo considera eso y cómo lo acepta o cómo se desempeña ante esa situación. Bueno, no se debería aceptar de manera simple ninguna imposición. Bajo ninguna posibilidad tiene que ser una imposición, decirle bienvenida, yo soy materia suave, hagan de mí lo que quieran. No, porque por lo general una imposición lo que hace es violar tu derecho y quebranta tu derecho de elegir, ¿sí? Entonces, las imposiciones no deben ser aceptadas por el hombre. Eso se llama desacato. Es cierto que nosotros nacimos para ser libres, deberíamos ser libres. Y el hombre, el problema que tiene es que el hombre no sabe ser libre porque malinterpreta y malentiende la libertad con el libertinaje y creen que la libertad es la libertad para hacer lo que quiera y se vuelven esclavos de sus deseos y pasiones. Sin embargo, vean lo que dice aquí Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 y 13. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. Y déjeme decirle que en este tiempo no hay tanta alegría. Bueno, que alegrarse y hacer bien en su vida. No hay cosa mejor. Versículo 12 está diciendo esto. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Cuando haces un bien, te viene alegría. Versículo 13. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Hay una explicación amplia en relación con el comer y beber, porque resulta que ahora no todos pueden comer y hay tantas prohibiciones para comer, cosas que no eran aplicables en los tiempos anteriores. Todo mundo comía y bebía lo que quería y lo que podía o lo que tenía enfrente. Sin embargo, en estos últimos tiempos, como el cuerpo está exigido y toda la producción de enzimas, de ácidos y de todas las
las glándulas del cuerpo que están generando por la exigencia en un ritmo forzado, claro que si comes esto, si comes lo otro, te va a hacer daño. Y por eso te prohíben que comas esto, te prohíben la fruta, te prohíben tantas cosas, pero antes no había tantas prohibiciones. ¿Por qué? Porque el hombre procesaba en paz, sin tanto nerviosismo, sin tanto estrés, su propia vida. Sus alimentos eran naturales y eran saludables. Bueno, déjame decirte que la necesidad posiblemente no sea originalmente tuya, es decir, no nació de ti, pero ya diste tu palabra, ya te comprometiste con una empresa, ya firmaste un contrato por un año o por no sé qué tiempo, o ya tienes planta y ahora te ves obligado a cumplir con lo que ya se estableció. Y toda esta forma de vida, de contratos, de empleados que ya tienen hasta un trabajo permanente o un trabajo de planta, ya es una forma de vida y de control social, el cual puedes revertir si usas tu voluntad de manera inteligente. Eclesiastés 8:15, si nos damos cuenta, todos estos versículos tuvieron relación con la sabiduría de Salomón. Dice así, Eclesiastés 8:15, por tanto, alabé yo la alegría. Claro, no hay nada mejor que estar alegre, porque cuando estás alegre, tu digestión, tu presión, tu circulación, todo está funcionando de manera normal y perfecta. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. 3 versículos hablaron de que el hombre coma, que el hombre beba, que el hombre se alegre. Ese es el sentido original de la vida. Y como yo les planteaba al principio, ¿qué sentido tiene la vida desde nuestra perspectiva? Bueno, si no es disfrutar de la vida, si no es comer y beber y estar alegre, entonces quiere decir que se ha perdido el sentido. Si no comes lo que se te antoja, si no bebes y si no estás alegre, no estás en el sentido correcto de la vida. Haz todo lo posible por recuperar el sentido, la aventura, la dicha, la felicidad, la esencia real de la vida. Esfuérzate por ser feliz. ¿Vale? Bendiciones, saludos, hasta la próxima.